siguiente presentación. Voy a ir justamente preguntándole a nuestro queridísimo profesor Edgar Santoyo, no, disculpen, un error, al profesor David Bienvenido Huertas, ¿se encuentra? Ahí está. Hola, ¿qué tal? Hola, muchísimo gusto. Si me permite, Igualmente. voy a dar una pequeña semblanza de usted, tanto en inglés como en español, para todos los que estén sintonizados en el evento. ¿Sí? Vale, perfecto. Perfecto. David Bienvenido Huertas es investigador del Departamento de Construcciones Arquitectónicas 2 de la Universidad de Sevilla. Es profesor invitado en la Universidad de Sevilla y en la Universidad de La Coruña. Su área de especialización cubre el cambio climático en el sector de la construcción, el confort térmico adaptativo, la transferencia de calor, la escasez de combustible, las medidas de conservación de energía y el diseño de edificios de energía casi nula. Es autor de más de 50 artículos de investigación y es un revisor reconocido de varias revistas indexadas internacionales. Ahora en inglés, para todos los que el español no sea su primer idioma. David Bienvenido Huertas is a researcher at the Department of Architectural Constructions 2 at the University of Seville. He is visiting professor at the University of Seville and the University of La Coruña. His area of expertise covers climate change in the building sector, adaptive thermal comfort, heat transfer, fuel scarcity, energy conservation measures, and near zero energy building design. He is the author of more than 50 research articles and is a recognized reviewer for several international indexed journals. Así que sin más que decir, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y el piso es suyo. Vale, perfecto, muchas gracias. A ver, voy a compartir. ¿Me confirmáis que estáis viendo la pantalla? Confirmo, se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, antes que nada, agradecer a los organizadores del Congreso por poder participar en esta sesión. La verdad que para mí supone un honor y la verdad que es un auténtico placer porque la verdad nunca he participado en un congreso de Latinoamérica, ¿no? O en este caso de México, ¿no? Y la verdad es que para mí, pues la verdad que resulta algo que es bastante interesante, ¿no? Y bueno, una pequeña puntualización, ¿no? Sobre mi situación. Actualmente trabajo en la Universidad de Granada, que por eso estáis viendo aquí el logotipo. Vamos a ver pues gran parte de la investigación que se ha realizado en la Universidad de Sevilla y bueno, ya en esta última etapa mía profesional, como he cambiado de universidad, pues estamos planteando nuevos retos en lo que sería al fin y al cabo lo que vamos a ver, ¿no? Que lo que vamos a ver pues va a ser un poco pues cómo se pueden plantear medidas de ahorro energético en el parque inmobiliario que existe actualmente, que es un parque inmobiliario que tiene un rendimiento energético bastante deficiente, a través de unas estrategias que están basadas en el confort térmico adaptativo. Entonces, a través de esas estrategias, pues cómo podemos obtener ahorros energéticos, ¿no? Entonces, bueno, la presentación que vamos a ver, pues en primer lugar, lo que pretendo es que tengamos un poco una introducción en el concepto de confort térmico adaptativo, porque entiendo de que no todo el mundo o no todos los investigadores tienen por qué conocer esa metodología de confort térmico y a partir de ahí ver pues, los diferentes resultados que se han obtenido en varios casos de estudio, ¿no? Y con los diferentes enfoques que se le puede adoptar a esas estrategias adaptativas, ¿no? Y también finalmente, y dado que al fin y al cabo es una estrategia que depende del clima, pues también se han realizado estudios de contexto bioclimático. Es decir, a través del clima que existe en diferentes ubicaciones del planeta, pues cómo se podrían aplicar a efectos de potencial esas estrategias adaptativas. Vale, bueno, de entrada, creo que todo el mundo tenemos claro que estamos actualmente en una situación bastante problemática en materia climática, ¿no? ¿No? Tenemos, yo no diría en el horizonte, sino que tenemos ya en el presente el cambio climático, ¿no? Estamos viendo cómo tenemos cada vez unas condiciones más severas, va aumentando la temperatura del clima, tenemos otro tipo de fenómenos climatológicos y, en fin,
hay que actuar, ¿no? Hay que actuar y uno de los primeros puntos en los que se debe actuar es en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Que en el caso de la Unión Europea, por ejemplo en mi caso en España, pues tenemos que el sector residencial es uno de los sectores que tiene un mayor impacto ambiental. Y ante eso, organismos como puede ser la Unión Europea ha establecido una hoja de ruta para conseguir una economía que sea hipocarbónica para el año 2050. Eso significa que hay que, en la medida de lo posible, conseguir que los sectores productivos y los sectores de uso en el año 2050 no produzcan ningún tipo de emisiones de efecto invernadero, en este caso emisiones de CO2. Eso para el sector residencial va a implicar reducir en un 90% las emisiones. Vale, un 90% con respecto a lo que tenemos actualmente, ¿no? Si tenemos en cuenta que tenemos un entorno construido pues bastante potente, pues la verdad que ese tipo de enfoque y ese tipo de medidas que se deben de aplicar pues puede ser algo bastante complejo, ¿no? No, pero bueno, antes de entrar en ese tipo de medidas, pues y siguiendo un poco con ese objetivo, ¿no?, de descarbonización y el impacto que tiene el cambio climático, si lo vemos desde la perspectiva energética, ¿no?, y la perspectiva de cómo va a afectar a los edificios existentes, pues claro, es verdad que a la hora de ver el cambio climático, pues no tenemos un único escenario, sino que tenemos varios. ¿Vale? Tenemos varios, como por ejemplo los escenarios que estamos viendo aquí, que son los escenarios del SRES, ¿no? Que son los primeros escenarios con los que pudimos trabajar en materia de cambio climático. Y ahora tenemos, con el último informe, ¿no?, que ha permitido generar escenarios de cambio climático para simulaciones, pues tenemos los escenarios RCP, ¿no? Y en ese ámbito de escenario, pues podemos estimar pues cómo va a comportarse los edificios que tenemos actualmente, ¿no? Y también ver pues hacia dónde se deben de orientar las medidas de ahorro energético, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí a la derecha estamos viendo una serie de resultados que nosotros hemos obtenido en algunos estudios, ¿no? Donde un caso de estudio determinado se simuló tanto en Roma como en Barcelona, que son dos ciudades muy importantes, tanto a efectos demográficos como a efectos de parque inmobiliario, ¿no? Y aquí estamos viendo en esas columnas que tiene cada escenario lo que sería el consumo de refrigeración, el de calefacción y el total, ¿no? Que por su tonalidad cromática se entiende, ¿no? Entonces se puede ver de manera muy clara y de manera bastante simple cómo las barritas azules, o esas columnas azules, van a tender a subir con los escenarios de cambio climático. Que dependiendo del escenario, pues es verdad que sube más o sube menos. Pero si tenemos en cuenta que los escenarios RCP son los más actuales, fijaros cómo ese consumo de refrigeración pues, es de los más elevados con esos dos escenarios, ¿no? Y además estamos viendo cómo la calefacción cada vez va perdiendo menos protagonismo, ¿vale? Va aumentando la temperatura exterior, vamos perdiendo temporada de calefacción y eso hace que al final el consumo energético de ese tipo de sistemas sea más bajo. Entonces estamos viendo que para conseguir ese objetivo de descarbonización, más que priorizar las estrategias de calefacción, debo de priorizar las estrategias de refrigeración. ¿Vale? Y esto es en latitudes de Europa. Si nos vamos ya a latitudes más cercanas al Ecuador, pues el problema de refrigeración se dispara. ¿Vale? Y también incluso en otras regiones que a lo mejor están en latitudes pues más europeas, ¿no?, más al norte, y tenemos también una alta demanda de refrigeración, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo Roma y Barcelona, pero si nos vamos en España a Sevilla, pues tenemos unos niveles de refrigeración y de necesidad de utilizar el aire acondicionado que son bastante elevados, ¿no? Y bueno, ante eso, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Esta pregunta es un poco obvia, ¿no? Pero bueno, viene bien un poco recapitular y tener claro qué tipo de enfoque se le puede dar, ¿no? Tenemos por un lado, dado que el problema es que estamos emitiendo CO2, ¿no?, por esa energía que consumimos, pues tenemos en primer lugar la medida obvia de que la producción energética que tiene mi país o el productor energético de cada sitio, pues sea una producción que esté basada principalmente en energías renovables, ¿vale? Pero claro, eso digamos que queda fuera del ámbito de actuación de, por ejemplo, de un arquitecto o de un ingeniero que va a actuar sobre el parque inmobiliario. Por lo tanto, no lo vamos a considerar. Luego tenemos la opción del autoconsumo, que es verdad que podría ser una opción bastante interesante, pero que tiene muchas trabas y muchos problemas, tanto a nivel legislativo como a nivel de implantación, nivel de eléctricas y demás, ¿no? Por lo menos en el caso de España, ¿no?
Y ya luego finalmente tenemos pues la opción de actuar directamente sobre el edificio e intentar reducir el consumo energético, ¿vale? Que esa va a ser la opción sobre la que nos vamos a centrar en los estudios que vamos a ver, ¿no? De cómo podemos actuar en los edificios para reducir el consumo energético. Para ello, pues lo que se hace habitualmente es plantear medidas de ahorro energético, ¿no? Que a efectos de terminología se suele conocer como las MAIs, ¿no? O, bueno, al fin y al cabo, una serie de medidas o una serie de actuaciones que nos permitan reducir o bien la demanda energética o bien el consumo energético. Entonces, para reducir la demanda energética, podemos actuar en la envolvente, ¿no? Lo típico de poner aislamiento en la envolvente, mejorar los acristalamientos, reducir los puentes térmicos, mejorar la estanquidad y demás, ¿no? Ese tipo de actuaciones que para un clima frío son muy eficientes, realmente para un clima cálido o para un contexto de cambio climático que va a generar un aumento de la temperatura exterior, pues realmente a lo mejor no son las medidas más adecuadas, ¿no? Pero bueno, no podemos dejarla de lado del todo, ¿no? Luego tenemos también las medidas de sistemas, ¿no? De cambiar un sistema que es poco eficiente por uno que tenga un mejor rendimiento, ¿vale? Por ejemplo, cambiar una bomba de calor antigua por una que sea más nueva. Más nueva que obviamente va a tener mejor rendimiento y va a tener un menor consumo energético, ¿no? Pero claro, el problema que tiene estas dos medidas, bien de la envolvente o bien de los sistemas, es que son medidas costosas, ¿vale? Son medidas que van a implicar una inversión económica para los usuarios o residentes de ese edificio y también va a implicar unos tiempos de actuación, ¿vale? Porque si queremos mejorar un envolvente a través de un SATE, ¿vale? De un sistema de aislamiento térmico por el exterior, pues hacer eso va a implicar un tiempo, ¿vale? Y como tenemos unos objetivos muy exigentes a efectos de descarbonización del parque inmobiliario, pues realmente conviene incorporar otro tipo de medidas que permitan reducir el consumo energético. Y es en ese punto cuando aparece la tercera pata de esta silla, que serían los usuarios, ¿vale? Que en muchas ocasiones los usuarios parece como que no tienen un papel importante en lo que es el ahorro energético de los edificios, pero realmente lo tienen, porque es el que al fin y al cabo va a regular el uso de esas instalaciones térmicas. Entonces, a efectos de usuario, podemos plantear así de manera simple dos estrategias de ahorro energético. Una sería la ventilación natural, digamos, correcta, de tal manera que esa ventilación natural nos va a permitir tener una mejor calidad térmica del espacio interior y por otro lado vamos a tener como medida de ahorro energético por parte del usuario algo tan obvio como regular el termostato, ¿vale? Regular el termostato con una temperatura que podamos considerar que es eficiente, ¿vale? Y bueno, para ir entrando más en materia con esto y enlazándolo con lo que sería esas otras medidas de ahorro energético, vamos a ver un caso de estudio que analizamos nosotros de un edificio residencial existente en Sevilla, que es un edificio que fue construido antes de las primeras normativas de eficiencia energética y que a efectos de diseño pues no tenía ni aislamiento térmico, ¿no? ¿Vale? Y son edificios que tienen un rendimiento energético bastante deficiente, ¿no? Entonces se planteó en el estudio por lo que sería una actuación, ¿no? Queremos mejorar energéticamente ese edificio y vamos a plantear pues cómo se puede mejorar, ¿no? Entonces cogimos y planteamos sobre la envolvente existente pues 4 medidas de ahorro energético que son las más habituales, ¿no? El insuflado de la cámara de aire, que es meterle aislamiento térmico a la cámara de aire que tiene la envolvente, plantear un trasdosado con aislamiento térmico por el interior de esa fachada, el SATE, que es poner aislamiento térmico por el exterior, y también la opción de la fachada ventilada, ¿vale? Se plantearon esas 4 medidas. Obviamente, al poner una mejora envolvente, pues tenemos reducciones del consumo energético, ¿no? Eso es algo que es bastante obvio. El tema es hasta qué punto se consigue un ahorro energético, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? Una envolvente de este tipo, que implicaría una actuación bastante significativa, también implicaría un coste económico bastante importante,
pues vemos que el ahorro energético que se obtiene, pues tampoco es que sea pues muy importante, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos obteniendo un ahorro energético en la instalación de calefacción, que es un ahorro energético, pues, bueno, podemos decir ligeramente importante, pero tampoco que sea de una gran entidad. En refrigeración se puede ver como ese salto que se obtiene o esa reducción tampoco que sea muy grande, y eso hace que al final el consumo energético total, pues no que sea pues un ahorro bastante significativo, ¿no? Pero bueno, en fin, son ahorros, se puede plantear a lo mejor como una posible medida que se puede complementar con otras, pero claro, cuando se plantean medidas, es verdad que en muchas ocasiones podemos dar una falsa información a lo que es la familia residente de ese edificio, ¿no? O las diferentes viviendas. Porque le decimos o le podemos transmitir la información de que el edificio tiene un mejor rendimiento energético y de que ahora pues, puede a lo mejor incrementar las expectativas térmicas del espacio interior, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo que puede generar es lo que se conoce como un efecto rebote. Es decir, nosotros le hemos mejorado el edificio a efectos energéticos y el usuario pues entiende de que ahora pues puede tener un comportamiento más exigente, ¿no? Y al final, ¿qué puede generar eso? Al final lo que puede generar es que tengamos un consumo energético que sea muy similar o incluso superior al que tenía el edificio previamente a la actuación. ¿Vale? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Aquí estamos viendo cómo ese caso de estudio, tanto en el escenario base, es decir, sin actuar, como con las medidas de ahorro energético, fue evaluado con diferentes patrones operacionales. Es decir, considerando que el usuario regulaba las instalaciones térmicas con diferentes temperaturas de consigna. ¿Vale? De entrada, lo que establece la normativa española es que se considere una temperatura de 20 grados en calefacción y de 25 en refrigeración. ¿Vale? Entonces, fijaros, ¿no? Si tenemos 20 grados de calefacción, ¿vale? Tendríamos esta temperatura en el escenario base y luego bajamos a un ahorro energético que es muy similar con las diferentes medidas, ¿no? Si el usuario tiende a aumentar la temperatura de calefacción para tener pues, un mayor confort térmico en los espacios interiores, vemos cómo ese consumo energético tiende a subir. Tiende a subir que al final obtenemos un valor que es muy similar al valor que hubiera obtenido el escenario base si el usuario se hubiera comprometido a efectos térmicos. ¿Vale? Si, por ejemplo, hubiera decidido utilizar una temperatura de consigna de 17 grados, que es prácticamente que no va a utilizar la calefacción, pero fijaros cómo, tanto en este punto como en este, estamos dentro de unos umbrales de temperatura interior que se pueden considerar aceptables para un espacio residencial, ¿vale? Que eso ahora entraremos pues para ver cómo es el modelo adaptativo, ¿no? ¿No? Pero al fin y al cabo, fijaros, ¿no? No obtendríamos realmente un ahorro muy importante si el usuario tiende a aumentar el consumo de calefacción, ¿no? Y en refrigeración ocurre un poco lo mismo, ¿no? Aunque en este caso no tenemos un ahorro muy importante entre escenario base y mejoras. Entonces, si en este punto, ¿no? El usuario tiende a pensar que el edificio tiene un mejor rendimiento energético, pues a lo mejor dice, bueno, pues voy a reducir la temperatura de consigna del aire acondicionado y voy a estar más fresco en los espacios interiores, ¿no? Ahora, a lo mejor pone 23 grados y al final lo que estamos obteniendo es que ese edificio tiene un peor rendimiento energético. ¿Vale? Entonces, ahí hay una componente del usuario que hay que tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, estamos viendo los patrones de temperaturas de consigna que se establece por parte de la normativa española, ¿no? Y se ve pues valores que a lo mejor en algunos casos pues pueden hasta chirriar, ¿no? Porque son valores como 27 grados de refrigeración en periodo nocturno, 25 grados en periodo tarde y demás, ¿no? Para lo que sería a lo mejor el aire acondicionado. Pues fijaros, si estos valores, digamos que chocan un poco, porque son valores que son eficientes, pero a lo mejor son poco realistas, pues aún así no son valores que van a permitir un uso óptimo y adaptativo de las instalaciones, porque se le puede exigir un poco más de esfuerzo térmico a los usuarios, ¿no? Y en ese punto, donde vamos a entrar con lo que sería el confort térmico adaptativo, ¿no? ¿Vale? Tenemos el modelo estático de confort, que no hace falta hablar de él, porque al fin y al cabo es un modelo que
establece unos valores fijos, ¿no?, para los límites superior e inferior de confort térmico, mientras que tenemos un modelo que es el modelo adaptativo, que en este caso lo que vemos es que los límites de confort van a ir variando con respecto a las variaciones de la temperatura exterior. Es decir, el usuario, en vez de ser un usuario que vive de manera aislada con respecto al clima, es un usuario que se va a ir adaptando a esas variaciones que tiene el clima exterior. Entonces, fijaros, ¿no? Un modelo de confort estático, al fin y al cabo, lo que va a plantear son como dos zonas de confort fija. Una para invierno y otra para verano, ¿no? Porque se entiende que en invierno y en verano, pues el usuario utiliza diferente vestimenta, ¿no? Pero en el modelo adaptativo, más que, pues a lo mejor dos zonas, lo que vamos a tener son 365 zonas, que son cada uno de los días del año. Es decir, el confort térmico va a ir variando a lo largo de todo el año, ¿no? Y al fin y al cabo lo que se persigue con este modelo es que el edificio, en vez de actuar de manera aislada, está estrechamente relacionado con el entorno, teniendo un usuario que participa de manera activa y que al fin y al cabo va a tener un rango de confort más amplio. Un rango de confort más amplio va a implicar pues que el usuario va a tener pues una mayor flexibilidad a la hora de configurar el sistema de climatización, ¿no? Y eso lo vemos aquí de manera gráfica, ¿no? Por eso he ido un poco más rápido en esas otras diapositivas, ¿no? Vale, aquí estamos viendo cómo ese modelo estático pues tiene umbrales que son horizontales, porque al fin y al cabo son valores fijos, ¿vale? Distinguiendo la temporada de invierno con la de verano, mientras que el modelo adaptativo estamos viendo cómo esos límites de confort térmico de la parte inferior y de la parte superior van a ir variando, ¿vale? Van a ir variando conforme a cómo varía la temperatura exterior en los días previos al que se analiza. ¿Vale? Entonces, al fin y al cabo, eso, ¿no? Tenemos un modelo de confort que es variable, se va adaptando a esa variación que tiene la temperatura exterior, pero debemos de dotarlo de un modelo matemático, ¿no? Es decir, debemos de dotarlo de algún tipo de expresión matemática que nos permita definir los valores de temperatura del límite inferior y del límite superior. Y para ello lo que vamos a ver es que en los diferentes modelos de confort adaptativo que existen en la actualidad, casi todos ellos están basados en modelos de regresión lineal. Es decir, tenemos una regresión lineal simple, donde tenemos como variable independiente, tendríamos lo que es la temperatura exterior, y la variable dependiente sería el modelo, bueno, al fin y al cabo lo que sería la temperatura del límite inferior o del límite superior, ¿no? Para eso es esto, ¿no? ¿Vale? Tendríamos, por ejemplo, en el caso de las RAE, pues tendríamos estas correlaciones lineales, donde tendríamos aquí la temperatura media exterior y aquí en la parte del eje Y tendríamos la temperatura operativa interior, con límites inferiores y límites superiores. Tenemos la normativa europea, que es más conocida, ¿no?, y la que tiene una mayor utilización, pero también tenemos la normativa europea, ¿no?, que es la que estamos viendo aquí y que en este caso, pues, bueno, se plantea un enfoque medianamente similar a la normativa americana, pero con ligeras variaciones, ¿no? También vemos así, a simple vista, ¿no?, como tenemos como diferentes umbrales por una especie como de categorías, ¿no? Aquí tenemos límite de aceptabilidad y aquí tenemos, pues, directamente las categorías, ¿no? Que eso vamos a entrar ahora para terminar de entender el enfoque que se le ha dado a los estudios, ¿no? En nuestro caso, dado que estamos en Europa, pues lo que hemos utilizado es la normativa europea, ¿no? Ha sido sobre la que más nos hemos basado para aplicar todos los estudios, ¿no? ¿Vale? Esa normativa europea, pues como he dicho antes, ¿no?, en cada uno de los límites se plantean correlaciones lineales, que las que estamos viendo aquí, y se plantean tres categorías, ¿no? Que las categorías, digamos, que lo que hacen es ir desde un usuario que es poco adaptativo a un usuario que es más adaptativo. De tal manera que la categoría 1 es la que es menos adaptativo y la 3 es la que es más. ¿Vale? Esto, a lo mejor, a la hora de plantear pues una aplicación directa de las categorías, pues la verdad que a lo mejor es un poco difuso, ¿no?, un poco complejo, ¿no? Pero si vemos lo que es la definición exacta de las categorías por parte de la normativa europea, vemos que en el caso
de la categoría 1 nos indica que es la categoría que se va a utilizar en aquellos usuarios que tengan poca adaptabilidad térmica. Es decir, por ejemplo, personas mayores, personas que están enfermas, niños pequeños, ancianos y demás, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a implicar? Pues que es una categoría que se va a utilizar en la medida de lo posible en geriátricos, en hospitales, en colegios y demás, ¿no? Siempre y cuando dentro de unos límites que consideremos adecuados, ¿no? Luego tenemos la categoría 2, que es cuando tenemos un nivel normal de expectativa, ¿no? Que eso es un término un poco difuso, pero que si vemos más allá la definición, vemos que esa categoría 2 se va a aplicar a edificios que son nuevos o a edificios que han sido renovados energéticamente. Es decir, va a ser una categoría que en la gran parte del parque inmobiliario pues no la vamos a aplicar porque no son edificios nuevos, ¿no? ¿Vale? Y la categoría 3 sería la categoría donde tenemos los usuarios que tienen pues, un mayor nivel de adaptación térmica y que va a corresponder a los edificios que ya existen. ¿Vale? Por lo tanto, esa categoría 3 va a ser la categoría que de entrada nos puede servir para hacer los análisis en el parque inmobiliario que existe, ¿no? Y bueno, dicho todo esto, que ha sido un poco una introducción muy rápida del confort térmico adaptativo y de las estrategias, pues pasamos a ver ahora lo que son las medidas de ahorro energético adaptativas, que sacando la diapositiva que hemos visto antes, pues sería plantear una ventilación natural que es adaptativa y un uso del termostato que se basa en temperaturas de consigna adaptativas. Entonces vamos a ver un ejemplo de cada en los estudios que se han realizado, ¿no? En primer lugar, en el caso de la ventilación natural adaptativa, pues la verdad es que se pueden plantear muchos enfoques, ¿no? Porque los enfoques principalmente a lo mejor se deberían de basar en que la temperatura exterior esté dentro de los límites de confort térmico. Claro, a partir de ahí pues se le puede dar pues varias vueltas, ¿no? Varias alternativas a ese planteamiento y a lo mejor pues se puede plantear una estrategia de ventilación natural adaptativa en la que la temperatura exterior esté entre la temperatura óptima de confort, que es la que estamos viendo aquí en medio, y el umbral inferior de la categoría que se utilice. O sea, al final se puede plantear por cada una de esas categorías, pues 3 umbrales en los que va a ir variando la temperatura exterior. Si la temperatura exterior está en esos umbrales, pues se plantea la ventilación natural. Si no está, pues habrá que ver qué valor de temperatura operativa interior tenemos para plantear la utilización de los sistemas de climatización. Entonces, claro, como esto es al fin y al cabo algo que va a tener una gran repercusión en la etapa de utilización del aire acondicionado, pues lo que se hizo en el estudio que vamos a ver ahora, pues fue analizar un caso de estudio que tiene un consumo energético del aire acondicionado bastante elevado, ¿no? ¿Vale? El caso de estudio, el que estamos viendo aquí a la izquierda, que bueno, al fin y al cabo es un edificio de vivienda social en lo que sería Cádiz, que es una ciudad que tiene España, que está en la parte del sur, y que, bueno, al ser un edificio de vivienda social, se caracteriza por tener como residentes personas que tienen unos ingresos familiares bajos. ¿Vale? Entonces, al tener unos ingresos familiares bajos, tienen de entrada un alto riesgo de pobreza energética y también tienen también como particularidad o como circunstancia de que tienen poco dinero para poder invertir en una mejora. Entonces, interesa mucho que en un caso de estudio como este, pues se evalúe una medida de ahorro energético que implique pues cero gastos, ¿no? Para la familia, ¿no? ¿Vale? El análisis se hizo a través de simulaciones con Energy Plus y se plantearon pues las 3 categorías, ¿no? Porque aquí no buscamos tanto en este análisis utilizar la categoría exacta, sino ver con diferentes hipótesis qué tipo de ahorro energético se puede obtener, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? Aquí lo que se puede ver en este gráfico es, por un lado, en el eje Y, lo que sería el consumo energético adaptativo y en el eje X el consumo energético estático, ¿no? Y lo que se vio al hacer el análisis es que el consumo energético que se plantea con la ventilación natural adaptativa, pues permitía obtener un ahorro energético bastante significativo en las 3 categorías. Tanto en la categoría 1, que tiene poca adaptación térmica, como en la categoría 3. Vamos, en la categoría 3 es que prácticamente casi ninguna de las viviendas
tiene por qué tener consumo energético, ¿no? Siempre y cuando utilice de manera eficiente esa ventilación natural, ¿no? ¿Vale? Y además, en este estudio se planteó una posible alternativa en lo que es el enfoque de ventilación natural. Porque es verdad que en verano, aunque tengamos nosotros unos límites muy claros de confort térmico, es verdad que en verano el usuario tiende a tener una mayor adaptación y predisposición por estar fresco en casa, ¿no? Entonces, claro, ante esas circunstancias se pueden plantear incrementos en el límite inferior para garantizar una mayor ventilación natural, sobre todo en el periodo nocturno, que es cuando tenemos una temperatura exterior más baja, ¿no? Entonces, en ese periodo nocturno, pues si tenemos una mayor posibilidad de ventilar, vamos a conseguir una refrigeración gratuita del espacio interior y vamos a conseguir que el consumo energético de los espacios interiores se reduzca un poco más, ¿no? Entonces se planteó eso, ¿no? Se planteó sobre la categoría 3, que es la que tiene al fin y al cabo el límite más bajo, pues establecer una serie de tolerancias de 1 grado. ¿Vale? Y con esas tolerancias de 1 grado, pues se compararon los consumos energéticos adaptativos. ¿Vale? En el eje X se veía el consumo energético adaptativo que tendría de base y luego en el eje Y con las tolerancias, ¿no? Y al fin y al cabo lo que se ve es que, bueno, con lo que sería las categorías primeras, pues sí se pueden obtener ahorros, mientras que con la categoría 3, pues como estamos ya en unas condiciones donde estamos permitiendo un gran periodo de funcionamiento de esa ventilación natural, pues realmente el ahorro energético o ese consumo energético que se obtiene con los dos planteamientos adaptativos es prácticamente idéntico, ¿no? Entonces, esto habría que reformular el análisis viéndolo a lo mejor en otras zonas donde a lo mejor la ventilación que pudiéramos utilizar durante la noche a lo mejor estuviera un poco más limitada, ¿no? En este caso, como era al fin y al cabo una ciudad costera, pues la verdad es que a lo mejor el periodo nocturno no se podía ampliar mucho más con el uso de la categoría 3, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es algo que tenemos ahí y que se podría también plantear en otras investigaciones, ¿no? Lo que debemos tener claro es eso, ¿no? Que a través de esa ventilación natural podemos conseguir que se reduzca de manera significativa el consumo energético, ¿no? Y luego también debemos tener claro que la otra medida de ahorro energético que se puede plantear es la regulación del termostato mediante temperaturas de consigna adaptativa. Que en este caso lo que se va a basar la medida es en regular el termostato con el valor del límite superior o del límite inferior que nos salga con el modelo de confort térmico adaptativo. ¿Vale? Porque esto lo vamos a poder aplicar tanto en la época de calefacción como en la época de refrigeración. Entonces, fijaros, si por lo que sea la temperatura media exterior es de 21,8 grados, si nos vamos a nuestro modelo de confort térmico adaptativo y buscamos el límite superior, vemos que para esta temperatura exterior el límite superior tiene un valor de 28 grados. ¿Vale? 28 grados va a ser el valor con el que se regule el termostato. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí se puede ver el ahorro energético que se obtiene, ¿no? Volviendo a la diapositiva de antes, pues sería pasar de utilizar este tipo de temperaturas de consigna que son estáticas, que son lineales, a modelos de temperaturas de consigna donde la temperatura va a ir variando conforme a cómo varía esa temperatura exterior. Entonces, para ver un poco qué tipo de repercusión tiene a efectos de ahorro energético ese tipo de medida, vamos a recoger el ejemplo de antes de ese edificio de viviendas de Sevilla y vamos a ver cómo a través de la combinación de las medidas de ahorro energético de la envolvente y del uso de esas temperaturas de consigna adaptativas, pues cómo varía el ahorro energético, ¿no? Y fijaros, ¿no? Aquí estamos viendo en estos dos gráficos de aquí arriba lo que sería el ahorro que se obtiene con las temperaturas de consigna adaptativas cuando no se hace ningún tipo de actuación en la envolvente. Entonces se puede ver de entrada cómo se obtiene un ahorro bastante significativo en el consumo de refrigeración, ¿no? Mientras que en el consumo de calefacción estamos obteniendo un ahorro, pero a lo mejor no es tan importante como el que se obtiene en refrigeración. Pero si tenemos en cuenta el contexto climático futuro, pues es verdad que esto de aquí me interesa, porque simplemente con esa modificación de los patrones operacionales
estamos consiguiendo que ese edificio sea más resiliente, ¿no? Y que el usuario, al fin y al cabo, tenga un comportamiento más sostenible. Esto es sin mejorar la envolvente, pero si mejoramos la envolvente, vamos a ver cómo con esa mejora vamos a obtener, por un lado, un comportamiento de reducción de los consumos, ¿vale? Si vemos el patrón estático, lo que hemos visto antes, ¿no? Cómo se reduce principalmente en calefacción y en refrigeración, pues se reduce un poco, ¿no? Pero cuando lo combinamos con el patrón adaptativo, pues es verdad que estamos obteniendo un ahorro mayor que en el escenario base, ¿no? Aunque está aumentando en algunas circunstancias por la tipología de medidas de la envolvente el consumo de refrigeración, ¿no? ¿Vale? Que estamos viendo un poco aquí y aquí cómo aumenta ligeramente por ese recalentamiento que tiene el espacio interior cuando le está dando la radiación solar, ¿no? ¿Vale? Mientras que aquí en estas medidas, como la medida, digamos, es más óptima para climas cálidos, pues sí obtenemos un ahorro ligero en refrigeración, tampoco que sea muy importante, ¿no? Pero bueno, de la combinación de ambas medidas, medidas adaptativas y medidas de la envolvente, es verdad que en el cómputo total es una opción bastante interesante, ¿no? Entonces podemos ir complementando esa medida de la envolvente con una medida adaptativa o simplemente utilizar la medida adaptativa de base. Pero claro, esas estrategias adaptativas realmente podéis pensar, hombre, si vemos el modelo adaptativo y me voy al caso más desfavorable, que es con una temperatura media exterior de 30 grados, si veo el modelo, el límite superior en muchas ocasiones puede ser muy cercano a 32 grados. 32 grados de temperatura interior, pues exige que tengamos a lo mejor algún complemento para tener una velocidad del viento adecuada, ¿no? Entonces, claro, en estas circunstancias también hay que ser realista y hay que plantear tolerancias, ¿no? Tolerancias para ver hasta qué punto se puede adaptar el usuario y también ver qué implicación tiene en el ahorro energético aplicar tolerancias, ¿no? Entonces, en este estudio se vio, pues, qué efecto tenía la aplicación de tolerancias de hasta 3 grados en el modelo adaptativo, con las temperaturas de consigna, ¿no? ¿Vale? Que al fin y al cabo, pues sería lo que estamos viendo aquí, ¿no? Bueno, aquí tenemos un modelo adaptativo normal, aquí tenemos un modelo adaptativo con una tolerancia de 1,5 grados y aquí con uno de 3 grados, ¿no? Y a partir de ahí ver qué ahorro estamos obteniendo con respecto al modelo estático. Todo esto siempre basándonos en análisis en zonas climáticas que son cálidas, por ejemplo Sevilla, ¿no? Y bueno, aquí lo que se puede ver es de una manera bastante simple, es cómo afecta ese incremento de la tolerancia en el porcentaje de consumo energético, ¿no? En ese incremento que tenemos porcentual, ¿no? Entonces, claro, pasar en saltos de 0,25 grados las tolerancias, lo que va a implicar es que el consumo energético va a aumentar entre un 6,5 y casi un 9%. Entonces ya la cuestión es ir haciendo análisis de ese incremento del consumo energético y ver hasta qué punto el usuario se puede adaptar para tener, al fin y al cabo, el equilibrio entre el confort térmico y el consumo. ¿Vale? Pero al fin y al cabo es algo que está estudiado y está cuantificado, ¿no? También otro aspecto que hay que tener claro es que la aplicación directa de los modelos de confort térmico, pues si vemos el resultado, en muchas ocasiones el valor que nos sale es un valor que no se puede utilizar en una configuración del termostato. ¿Vale? Aquí estamos viendo pues, lo que sería el valor que nos saldría de la aplicación directa de las correlaciones lineales y este valor yo no lo puedo utilizar en un termostato, sino que me debo de adaptar a los valores que tiene de configuración, ¿no? Entonces, en este estudio se analizó eso, se analizó pues qué efecto tiene en el ahorro energético la aplicación realista de las configuraciones del termostato. Entonces aquí se vio 3 planteamientos de termostato con diferentes posibilidades de configuración y se analizaron 2 casos de estudio también de las mismas características del que hemos visto antes en Sevilla, ¿no? Que son los 2 que estamos viendo aquí en medio, ¿no? Este de aquí y este. Y bueno, lo que se vio un poco qué tipo de repercusión tiene en el consumo energético, ¿no? Al fin y al cabo, el ahorro que tiene la aplicación del modelo adaptativo es un ahorro que es bastante importante, ¿no? Pero cuando vamos viendo esa oscilación que tiene la configuración del termostato, pues claro, ahí empieza a haber alguna que otra pequeña disparidad, ¿no? Y vemos cómo tiende un poco a aumentar el consumo energético, sobre todo en el caso de termostatos que se configuran de 1 grado en 1 grado.
Vale, en esos casos es donde tenemos pues, un ligero incremento del consumo energético, pero que al fin y al cabo es un consumo energético que va a ser mucho más bajo que en un modelo estático, ¿no? Entonces, se sigue recomendando que incluso en el caso de edificios existentes que tenga a lo mejor una bomba de calor que no tenga un termostato de gran resolución, pues en esos casos también se puede plantear, ¿no? Vale, y otra cuestión también de estos estudios que se realizaron, como podéis ver, todos ellos están muy basados en el análisis mediante modelos que han sido calibrados, pero análisis de simulación energética, ¿no? Entonces, claro, en muchas ocasiones para hacer todo ese proceso de simulación y de configuración de las temperaturas de consigna, pues la verdad que es un proceso bastante complejo, ¿no? Entonces, de manera paralela a esos estudios, se planteó un estudio de optimización y de automatización de todo ese proceso de simulación energética a través de un paquete en Python donde, bueno, se puede meter el modelo IDF del caso de estudio y se configura con el patrón adaptativo que se considere conveniente. ¿Vale? Que aquí lo que estamos viendo son los flujos de trabajo en los que se basa ese paquete de Python y que, bueno, está completamente disponible en Internet. El artículo también está en acceso abierto y se puede consultar sin ningún tipo de problema y se puede utilizar también. Vale, y bueno, ya finalmente, para ir un poco terminando, ¿no? Con este enfoque de las medidas adaptativas, pues conviene ver también lo que es el contexto bioclimático, ¿no? Porque el modelo de confort térmico adaptativo, para poder ser aplicado, debemos de tener una temperatura exterior que esté dentro de unos límites, ¿vale? Una temperatura exterior que en el caso de la norma europea es entre 10 y 30 grados. Entonces podemos perfectamente, si tenemos los datos climáticos de multitud de localizaciones del mundo, podemos perfectamente coger esos datos climáticos, analizarlos día a día y ver el porcentaje de días del año en los que se puede aplicar el modelo adaptativo, ¿vale? Y podemos obtener resultados como el que estamos viendo aquí, ¿no? Donde se puede ver cómo los colores oscuros, como estos colores que estamos viendo aquí, de azul oscuro, van a corresponder a un porcentaje de aplicación de los días del año de entre un 90 y un 100%. Es decir, prácticamente durante todo el año vamos a poder aplicar estos modelos adaptativos, ¿vale? Y vamos a poder aplicar las estrategias de ahorro energético. Y en el caso, por ejemplo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? De Europa, ¿no? En la región del Mediterráneo, aunque no tengamos una latitud que tenga una aplicación ideal del modelo adaptativo, podemos ver cómo la aplicación puede ser de en torno a un 70% de los días del año, ¿vale? Varía obviamente por latitud y por altitud que tenga la localización, pero estamos con unos valores de aplicación del modelo bastante interesantes, ¿no? Y bueno, si lo vemos desde la perspectiva demográfica, pues realmente aquí es donde, en estas zonas que son de color azul oscuro, es donde vamos a tener a la mayor población del planeta, ¿no? Entonces también en un contexto de aplicación global, ¿no? De las estrategias adaptativas y de esa descarbonización, pues la verdad que también resulta algo a tener en cuenta, ¿no? Aunque eso se escapa un poco del enfoque de perspectiva de lo mejor de un ingeniero o de un arquitecto. Luego, en el caso de aplicación de la ventilación natural adaptativa, en este caso se va a analizar hora a hora del año. Y aquí es verdad que es complicado tener regiones del planeta donde tengamos que, a lo mejor, que el 90% de las horas del año se pueda utilizar la ventilación natural adaptativa, aunque hay algunas zonas, ¿no? Tenemos aquellas latitudes que están muy próximas al Ecuador, como hay regiones en las que se puede utilizar esa estrategia, ¿no? Pero en otras regiones, como por ejemplo a lo mejor Europa, pues lo que vemos es que esa aplicación es más reducida. A lo mejor estamos hablando de un 30%, pero un 30% puede corresponder perfectamente a la época de verano, puede corresponder también a la época de primavera y de otoño y nos va a permitir reducir mucho el consumo energético de refrigeración. ¿Vale? También se puede hacer el análisis en lo que sería el ahorro de grados de calefacción y de refrigeración, que en este caso se hizo en base horaria, no se hizo día a día, sino en base horaria. Y en este caso, pues se ve un poco lo que hemos visto antes, los resultados de simulación. En este caso se puede ver como en calefacción el ahorro, pues no es un ahorro bastante significativo. Se puede tener a lo mejor un ahorro más importante en algunas latitudes que tiene
un mayor consumo de calefacción y que permite aplicar el modelo adaptativo, pero realmente donde vamos a obtener los ahorros va a ser en los grados de refrigeración, ¿vale? Porque al fin y al cabo esta medida se basa en reducir necesidad de aplicar la refrigeración, ¿no? Entonces aquí se puede ver cómo tenemos una mayor superficie terrestre donde se espera ahorros de refrigeración que pueden ser medianamente importantes, sobre todo en zonas como por ejemplo la región del Mediterráneo, ¿no? ¿Vale? Región del Mediterráneo, que también hemos hecho estudios regionales, ¿no? En cada país. En este caso fueron los países así de la Unión Europea que vimos más interesantes de la región del Mediterráneo, aunque hay otros más. Y aquí vimos el ahorro energético, ¿no? Ahorro energético que está fundamentalmente destacado en el caso de la refrigeración, ¿no? Que es ese color azul que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo que los porcentajes de ahorro energético en ese consumo son elevados, ¿no? ¿Vale? Y bueno, esto si tenemos en cuenta el contexto de cambio climático, también hemos hecho análisis de cómo es el escenario en el futuro, ¿no? A efectos bioclimáticos, ¿no? Y se puede ver cómo a efectos del futuro, de lo que vamos a tener, pues un poco a grosso modo los porcentajes no varían de manera muy significativa, ¿no? Lo que sí es verdad es que vemos una mayor tendencia a que haya regiones donde se aplica más el modelo adaptativo. Porque si en una región fría empieza a aumentar la temperatura exterior, vamos a ver cómo ese modelo se puede aplicar más, ¿no? Pero también tenemos la parte negativa, ¿no? En aquellas zonas que tienen una temperatura exterior bastante elevada, vamos a ver cómo se va a reducir la posibilidad de aplicarlo, ¿vale? Que por ejemplo es a lo mejor en la zona próxima al Sáhara, ¿no? Que ahí es donde vamos a ver cómo se reduce parte de la superficie terrestre en la que se podía utilizar ese modelo, ¿no? Y es verdad que este análisis fue con respecto al año 2050, no fue con respecto al año 2100, donde puede ser que esos porcentajes varíen un poco más, ¿no? Pero bueno, en líneas generales se puede ver que la aplicación de las estrategias adaptativas pues va a ser medianamente similar, ¿no? Y va a ser posible en gran parte de la superficie, ¿no? Y viendo los ahorros en grados en ese escenario futuro, pues vemos que en el caso de de la calefacción, pues va a ser prácticamente muy similar el ahorro que se va a obtener, porque la efectividad de la medida pues es baja ante ese tipo de consumo, pero en el caso de la refrigeración sí se va a ver un mayor ahorro en el futuro, ¿vale? Que aquí lo que estamos viendo con estas distribuciones de los resultados que se obtuvieron en todo el terreno, bueno, en todo el planeta, y bueno, se puede ver cómo la distribución de valores de ahorro pues va a ser mayor en el caso del escenario futuro, ¿no? Entonces es algo que es bastante interesante que se considere sobre todo de cara a medio plazo también, ¿no? De conseguir que el usuario tenga cada vez más un comportamiento resiliente. Para los análisis bioclimáticos también se han hecho por regiones. No me voy a parar mucho porque vamos ya un poco justo de tiempo, pero comentar que se han hecho también en Europa. También se ha hecho un estudio de contexto bioclimático en Japón, que es un país que tiene una tradición de estrategias adaptativas un poco interesante, porque ha sido de los primeros países que ha planteado el uso de temperaturas de refrigeración de 28 grados, que es algo que es bastante eficiente y que también exige un gran compromiso térmico por parte de los usuarios. Y bueno, aquí pues se puede ver un poco el resultado de esos estudios, ¿no? Que sigue un poco la misma línea de lo que estaba comentando de manera bastante esquemática, ¿no? Incluso nosotros ya aquí en la propia región de Andalucía, que es lo que estamos viendo ahí en el gráfico del mapa, pues hemos hecho análisis de los datos climáticos de los últimos años, ¿vale? De los últimos años es prácticamente a lo mejor desde el 1975 hasta la actualidad, ¿no? Para ver un poco cómo se comportan esas estrategias adaptativas a efectos del clima y qué evolución ha presentado, ¿no? Para ver un poco si los resultados que hemos obtenido de esos estudios previos, pues se puede, digamos, medianamente ajustar a los datos reales, ¿no? Y realmente es así, ¿no? Realmente lo que estamos viendo es que las estrategias adaptativas tienden a aumentar, que es verdad que dependiendo de la zona climática hay pues ligeras variaciones. También es verdad que el clima no es algo estático, sino que cada año pues va variando un poco las condiciones que tenemos, pero lo que se ve es que cada vez más se va obteniendo un ahorro en refrigeración si se aplicara ese modelo adaptativo, que cada vez tenemos mayor aplicación del modelo adaptativo y que el ahorro de calefacción pues no es un ahorro muy interesante, ¿no?
Pero si tenemos claro que la refrigeración es, al fin y al cabo, lo más importante de cara al futuro, sobre todo en regiones que ya de por sí son cálidas, pues estaríamos ante, al fin y al cabo, una estrategia que es muy interesante de aplicar. Y bueno, como conclusiones, y un poco por resumir lo que ya hemos visto, pues nada, comentar que al fin y al cabo, este tipo de medidas están basados en la modificación de los patrones operacionales de las instalaciones térmicas para poder conseguir con lo que tenemos ya hoy en día un ahorro energético y no necesitar que las familias, que los usuarios hagan inversiones económicas, por lo menos a corto plazo, para conseguir una reducción inmediata del consumo energético. Y también de entrada, si se hace una mejora energética sobre un edificio, no es descabellado poder asesorar y educar a los usuarios para que tengan un comportamiento más resiliente y evitar cuestiones como el efecto rebote que hemos visto, ¿no? ¿Vale? Entonces, al fin y al cabo, a través de estrategias, o bien como la ventilación natural adaptativa, o bien como las temperaturas de cocina adaptativas, podemos conseguir esos ahorros, ¿no? ¿Vale? Y por último, me gustaría destacar una frase que me comenta en muchas ocasiones uno de los investigadores con los que más colaboro, que es Carlos Rubio Bellido, que este tipo de medidas, al fin y al cabo, están basadas en cambiar las reglas de medir tal y como estamos acostumbrados. ¿Vale? De tal manera que, al igual que ha ocurrido con otro tipo de comportamientos que tienen los usuarios, como algo tan simple como el hecho de reciclar, pues nos hemos dado cuenta de que hasta ahora no hemos hecho las cosas bien, ¿no? Y hay que establecer nuevos comportamientos y nuevas medidas, ¿no? En este caso, son medidas que están basadas en algo tan simple como en el uso de esas instalaciones térmicas. ¿Vale? Y bueno, por mi parte nada más. Quedo a la disposición de todos vosotros para responder cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta. Y nada más. Muchas gracias. A usted, de verdad, estuvo muy interesante la plática y de hecho sí, ya tiene preguntas. La primera es, gracias por su excelente conferencia magistral. ¿Qué modelo de confort térmico, estático o adaptativo recomienda para las fachadas innovadoras de los edificios, como una chimenea solar, cambio de flujo del material en el techo y las paredes, ventanas con alta resistencia térmica, sistema de enfriamiento térmica y energía fotovoltaica integrada en el edificio? Bueno, de entrada, si se plantean tantas medidas de ahorro energético, habría que ver si estamos ya con un edificio que es de consumo energético casi nulo y que ya un poco nos daría igual el modelo de confort térmico que se utilice, ¿no? Porque si le metemos tantas medidas, realmente ya tenemos un edificio que es genial, ¿no? Si estamos en el caso de una actuación parcial, donde se plantea a lo mejor la utilización de alguna medida en concreto, no sé, por ejemplo, cambiar las ventanas, ¿no? Que creo que me lo has comentado. Bueno, pues en ese caso habría que ver a través del análisis, al fin y al cabo, qué modelo de confort térmico conviene utilizar, ¿no? Si estamos con un edificio que actúa energéticamente muy mal, pues sería conveniente plantear aplicaciones adaptativas. Si el edificio funciona bien, ¿no? Por ejemplo, con el conjunto de todas esas medidas, pues en ese caso no tenemos por qué comprometer al usuario, ¿vale? Porque estamos también con aporte de energía renovable. Al fin y al cabo, ahí tenemos que el consumo, bueno, que que las posibles emisiones que tenemos de efecto invernadero pues son nulas porque es esa energía renovable y no habría ningún tipo de problema, ¿no? Claro que sí. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las futuras áreas de investigación en energía y edificación? Bueno, esa pregunta es un poco amplia, ¿no? No está del todo definida. Si me preguntaras por lo mío en concreto, pues la siguiente fase de aplicación es valga la redundancia, la aplicación real en casos de estudio, ¿no? Que ya lo estamos haciendo, ¿no? Es decir, está muy bien ver a nivel de análisis estadístico, a nivel de simulación, pues el posible ahorro, pero hay que ver la aplicación real, ¿no? Ver hasta qué punto el usuario se puede adaptar y ver, bueno, si es realmente o no efectivo, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, tenemos un problema muy grande de pobreza energética y hemos estado ya aplicando en el marco de un proyecto de investigación este tipo de estrategias en familias con pocos recursos y la verdad que los resultados están siendo satisfactorios. Estamos viendo cómo las familias tienden a responder bastante bien a la aplicación de estas medidas y la verdad que la línea futura es seguir afianzando eso. Incluso también el desarrollo de modelos de confort térmico que sean específicos
para pues las regiones de aplicación, ¿no? Porque estamos utilizando un modelo que es global. Hay que utilizar modelos regionales, que hay muchos estudios de modelos regionales, y en nuestro caso sería un estudio de modelo regional en España, ¿no? Creo que la siguiente pregunta va un poco relacionada. Dice, ¿qué estrategia se puede implementar para que la gente utilice el aire acondicionado de manera responsable y respetar las temperaturas de consigna? Bien, para eso sobre todo sería educar a los usuarios a través de campañas de formación, a través de posibles políticas que puedan incentivar a que lo hagan. Y por ejemplo, un ejemplo sería el caso de Japón que he dicho antes, ¿no? En Japón se estableció una política para que los edificios de oficina utilizaran una temperatura de consigna de 28 grados. Y la verdad que fue algo que estuvo bien, ¿no? Tuvo resultados interesantes, la gente se implicó y bueno, también obligó a que la gente pues adoptara estrategias en las oficinas que no se ven mucho, ¿no? Como el hecho de utilizar ropa adecuada en verano. En vez de utilizar un traje de chaqueta, pues en manga corta, ¿no? O utilizar abanicos, ventiladores y demás, ¿no? Cosas que teníamos antiguamente, que lo hemos ido perdiendo y que habría que recuperar en cierta medida, ¿no? Claro que sí. Vamos a las últimas dos. Muchísimas gracias, doctor David, por su excelente ponencia. Sin duda, un espacio de aprendizaje, aunque no soy de su área. Tuve acercamiento a sus trabajos que me ha pasado el doctor Ali, donde se ubica lo social como una dimensión integral desde la visión triangular que caracteriza uno de sus trabajos sobre todas sus obras actuales: viviendas sociales, sustentabilidad energética y cambio climático. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto se puede considerar su modelo desarrollado con potencial de ser transnacional para aplicarlo en México, pero en el mundo rural, sobre todo en las viviendas tradicionales, con el fin de reforzar el turismo alternativo? Hombre, con respecto a la dimensión turística no sabría responder porque no es mi ámbito, pero lo que sí puedo responder en el ámbito de aplicación en otros países, ¿no? Por ejemplo, nosotros los estudios que hemos hecho no han sido únicamente en España, ya he comentado que hemos hecho uno en Japón a nivel bioclimático y hemos hecho mucho en Chile. En Chile hemos hecho bastantes estudios porque tenemos muchos compañeros allí, tenemos una red de colaboración bastante extensa y los resultados han sido pues también satisfactorios, ¿no? Aunque en Chile el contexto climático es muy diferente al que pueda tener, por ejemplo, México o al que pueda tener España, ¿no? Entonces, el hecho de aplicar esto en México, pues habría que verlo, habría que analizarlo, pero a priori, por el contexto climático que tenéis allí, sería viable, ¿no? Ahora habría que ver hasta qué punto, ¿no? El tema turístico no sabría responder. Está bien, creo que de hecho hay una pregunta de seguimiento que dice, doctor David, muy interesante su presentación, sobre todo en un área de principal interés a nivel mundial. He seguido sus trabajos muy de cerca debido a que es un área que me interesa. Le quería preguntar, como usted comentó que manejar el termostato de manera manual es complicado, ¿qué opina usted de la viabilidad de implementar un sistema inteligente que regule la temperatura de los equipos de climatización con base a la temperatura ambiente? Sí, eso también es algo que queremos trabajar más a medio plazo, ¿no? Sobre todo un poco por ver primero la aplicación real, qué efectividad tiene, y luego plantear a lo mejor soluciones de domótica, ¿no? De ver a través de temas de sensores, a través de controladores y demás, pues cómo podemos hacer esa regulación del termostato, ¿no? Que no dependa del usuario, porque el usuario no se va a acordar, el pobre usuario tampoco va a saber cómo varía la temperatura exterior y qué mejor si tenemos hoy en día tanta tecnología y tanto desarrollo que tener sistemas automatizados. Nosotros incluso hemos hecho algunos estudios de cómo se pueden plantear modelos estadísticos que permitan hacer la configuración del termostato a través de los datos que tenemos de la Agencia Meteorológica de España, que tiene sus estaciones meteorológicas, tiene los datos disponibles en la nube, se pueden coger esos datos y se puede configurar el termostato con un modelo estadístico, ¿no? Que incluso eso nos permite ahorrarnos la sonda exterior, ¿no? ¿Vale? Si en algunos casos fuera complicado, ¿no? Eso es algo que también nos gustaría aplicar, ¿no? Pero sobre todo a medio plazo. Perfecto. Otra pregunta es, usted mencionó que se tienen dos normativas de confort térmico, adaptativo. En su experiencia, ¿cuál es la de mejor ajuste por sus límites para replicar específicamente en México? Hombre, a ver, como tal, la norma de la RAE es verdad que permite una mayor aplicación, porque tiene una mayor posibilidad de utilizarse el modelo. Quizá a lo mejor por cercanía,
creo que la RAE sería más adecuado de aplicar en México. Nosotros lo que hemos utilizado principalmente es la norma europea, que en nuestro contexto pues, es más adecuado, ¿no? Pero realmente lo que he dicho antes, ¿no? Realmente se debería de desarrollar un modelo específico para cada clima, para cada zona, para cada tipo no de usuarios, pero sí cada tipo de edificación y demás, ¿no? Entonces, eso es al fin y al cabo lo que se debería de perseguir, ¿no? Más que utilizar un modelo internacional para México, a lo mejor lo interesante es desarrollar un modelo de México. Y a partir de ahí ver pues cómo se puede aplicar y qué efectividad tienen los modelos. Porque hay que tener en cuenta que aquí hay un componente también de costumbres, de pautas tradicionales de cada región, y a lo mejor resulta que en México pues tenía una mayor adaptabilidad térmica. Nosotros lo vimos en Chile. En Chile vimos cómo los usuarios tienen mucha adaptación al frío y eran capaces de aguantar en el interior con temperaturas de 10 grados. Eso en Europa no lo hemos visto y en la norma americana tampoco viene reflejado, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Ese componente de regional para utilizar un modelo de confort térmico óptimo, ¿no? Claro, pues la verdad es que el tiempo pasó volando con usted al micrófono y con todas las pláticas que hemos tenido, así que le haré entrega oficial de su constancia, su certificado de participación en nombre de todos los organizadores, de todas las empresas y organizaciones que están apoyando el evento. Muchísimas gracias por su tiempo y conocimiento. Muchas gracias a Un vosotros. fuerte abrazo y aplausos Muchas gracias. hasta Granada. Pues muchas gracias. Hasta aquí terminaría lo que es la segunda conferencia magistral. Doctor